empezar. Entonces, vamos a ver la unidad 6, que es seguridad en base de datos relacionales. Vamos a ver todos los conceptos y vamos a ver si, no creo que lleguemos, pero ver algunas cuestiones sobre cómo se plasma esto en el SQL. Bueno, todo lo que refiere a seguridad en bases de datos está también relacionado con la seguridad de la información y eso responde a leyes. ¿Mm? Para nuestra profesión es muy importante conocer la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales y que está relacionada con el recurso constitucional de la habeas data. Para todo lo que es la Comunidad Económica Europea, está vigente la GDPR, que es la General Data Protection Regulation, que es la que regula todas las cuestiones que tienen que ver con eh, la seguridad de la información. A ver, a partir de la GDPR se establecieron algunas cuestiones que nosotros los vemos cuando ingresamos a las páginas web. ¿Alguien sabe qué? Cuando ingresamos por primera vez a una página web, ¿qué nos pide? Lo de las cookies, profe. Lo de las cookies, tal cual. Bien, eso está relacionado con una práctica que estableció justamente la GDPR. Entonces pusieron como límite, creo que fue el 2018, ¿sí? Donde todas las páginas debían solicitar esa información de seguimiento para después ofrecerte, bueno, todas las cosas que nos ofrecen, ¿no? Bueno, está relacionada con la GDPR. O sea, la GDPR está muy vinculada con la ley 25326. O sea, respetan los mismos conceptos. Uno de los conceptos que es más importante y que refiere a las bases de datos son los datos sensibles. ¿Saben qué son los datos sensibles? ¿O quién me puede definir un dato? ¿Qué es un dato sensible? Que son datos que nosotros vamos a tener que resguardar muy bien, porque si no estaríamos infringiendo la ley. ¿Cuáles serían los datos sensibles? Van a hacer una cosa, van a googlear esta ley, la ley 25326. Ya que estamos en la compu, vamos a aprovechar para hacerlo. Ahí habla de datos sensibles. A ver qué dice con respecto a los datos sensibles. Datos personales, y a ver cuáles específicamente. Datos sensibles son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a salud o la vida sexual. Bien, perfecto. Supuesto. Todo está dicho en la ley, ¿sí? Con lo cual, si por alguna razón hay una pérdida de datos o una infiltración dentro de nuestras bases de datos que permitan, digamos, filtrar esta información, estaríamos, digamos, no cumpliendo la ley 25326. Por lo tanto, es muy importante la seguridad de datos. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros para asegurar que esos datos no se infiltren desde el lado de las bases de datos. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las redes, con cómo los usuarios utilizan los sistemas, etcétera, etcétera. Pero desde el lado de las bases de datos, nosotros vamos a tener que hacer cosas para proteger esos datos sensibles. Sobre todo si trabajamos en organizaciones que utilizan esos datos sensibles. A ver, algún ejemplo de cualquier organización y que me digan un dato sensible en función de esa definición que dieron recién.
cualquier organización, y vamos a pensar si hay datos sensibles ahí. Un ejemplo. Puede ser mi Argentina, que guarda el documento, tiene información Esa personal. que ha tenido infiltraciones de datos, ¿sí? El El RENAPER ha RENAPER puede tenido, ser. Es ¿cómo? el El RENAPER. RENAPER, exactamente, el RENAPER ha tenido problemas de fuga de datos, ¿sí? Otra organización, imagínense, porque ahí las cuestiones de seguridad tienen que ser muy, muy bien organizadas. Otra organización, Los bancos, los bancos, ¿sí? ¿Qué sí. hacen los bancos para proteger la información? ¿Qué ataques puede sufrir un banco? A ver, o nuestras cuentas dentro del banco. Que te roben plata, que te entre a la Estafas. Básicamente cuenta. que te roben tu dinero y ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hace un hacker o un cracker para robarnos esa información? ¿Qué técnicas utiliza? Y si roba tu, tus datos o los datos de ingreso de usuario, puede entrar a tu Datos de cuenta. Se roba acceso. identidad. Y cómo te puede robar los datos de identificación de usuario y Por, por entrar a acceso? algún lugar que no esté verificado, por así decirlo. Exactamente. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué, Y qué, te qué simula técnica algo que vos utiliza? pensás que está bien y caes. ¿Cómo? ¿Cómo? Pensás que está entrando a la página que vos querés entrar y en realidad estás en una página de ellos. Yo he visto que ha pasado que poner a alguien quería entrar, por así decirlo, a la página de Flow y un amigo entró a una que decía Flow y al final y puso los datos ahí, le erró y Y le todo robaron fuera. Le robaron los todo. datos de acceso. Bien. Entonces, Exactamente. esas son técnicas que se llaman técnicas Por de así phishing. decirlo. Lo hacen a través de técnicas que se llaman técnicas de ingeniería social y la más conocida es el phishing. ¿Sí? Te llega un mail, te dice, tenemos problemas con su cuenta, acceda a este link. Entonces simulan que el link es la página del banco, no lo es. Como dijiste vos, le agregan alguna cuestión a la URL que parezca que es la URL del banco y no la es, no lo es. Y entonces vos estás poniendo la información y a partir de eso acceden a tu cuenta. Últimamente hay muchos ataques a través de WhatsApp, ¿sí? Y Sí. en Sí, también con WhatsApp, las entregas de correo argentino. las entregas del correo argentino, exactamente, a mí también me llegaron mails de eso. Ujú. Me dice, usted tiene un producto para retirar, ¿qué Sí, una producto? demora en el envío de paquete. O una demora en el envío del Sí. paquete, sí, y vos decís, ¿qué paquete? Pero bueno, mucha gente que a lo mejor ha hecho alguna transacción, bueno, accede a esas páginas y genera eso. Además de todo eso, dentro de lo nuestro hay prácticas seguras de codificación, ¿sí? Que hacen que no pueda ser burlado el acceso de un usuario, ¿sí? Eh, bien, vamos a ver algunas cuestiones de esas en la medida que avancemos con esta unidad. No vamos a entrar a hacer SQL injection ni alguna de esas prácticas, pero después les voy a dar el nombre de una página que estuvimos jugando. Y supongo que en esta hackathon que les mandé hoy, viste el flyer, eh, estaría bueno que vayan, ¿sí? Aunque sea para ver de qué se trata y estar al tanto de las cuestiones de ciberseguridad actuales. Bien, estas son leyes, ¿sí? O sea que hay que respetarlas porque son leyes. Pero hay normas que trabajan en cuanto a la seguridad de datos, que se pueden certificar como las normas ISO de la familia 27000, ¿sí? Que me ayudan con respecto a cómo asegurar la información en una organización. Eh, no vamos a dar las normas, pero para que ustedes sepan,
la ISO 27001-2022, que tiene una actualización bastante reciente, es la que se certifica, y la 27002-2022 es la guía de buenas prácticas, ¿sí? Acá te dice buenas prácticas con respecto a cómo asegurar la información en una organización. Entonces, en relación a todo esto, es que nosotros tenemos que tomar medidas con respecto a las bases de datos y hacer cosas como para asegurar la información, ¿sí? Y nos podemos guiar, obviamente, por las leyes y por las normas ISO 27000 que nos ayudan a asegurar la información. Ayudan a asegurar la información en tres dimensiones, que son estas tres: la confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad. Confidencialidad es lo que, bueno, en las redes sociales se llama privacidad, ¿sí? Entonces, solamente el usuario autorizado puede acceder a la información. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos que respetar la confidencialidad. Ahora vamos a ver cómo se hace eso en base de datos, cómo se respetan las tres. La integridad, dice, asegura que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. Nosotros ya hemos visto algo de integridad. ¿Qué cosas de integridad vimos que nos ayuda dentro de las bases de datos del modelo relacional? ¿Qué resguarda el modelo La clave relacional? foránea, Por la ejemplo, clave foránea con la regla de integridad, la integridad referencial resguarda, ¿qué otra? la identidad con la clave La primaria. identidad, una sola clave primaria, ¿sí? Que no me la definieron muy bien en los parciales, en la evaluación. Bueno, vamos a volver a repetir cómo era la definición. ¿Cómo era la definición de una clave primaria? ¿Un solo atributo? Una- no, un Es un conjunto, conjunto de Es atributos. un conjunto el, de atributos. ¿Y qué tiene el que mínimo. respetar ese conjunto de atributos? Referenciar a un único registro. Referenciar, o sea, tiene que ser unívoco, bien. ¿Y qué más? Yo puedo decir que No, no todos se los puede repetir. atributos de un registro conforman la clave. Tengo un Claro, tienen registro, que depender funcionalmente. No depender, sino que determinar. sí, y todos los registros de todos los atributos determinan a todos los atributos. Así que esa Sería el parte es conjunto mínimo. el conjunto mínimo. No tenía que haber atributos superfluos, ¿sí? Y muchas veces estos atributos superfluos, ¿por qué están determinados? Porque su valor puede llegar a ser nulo. Nulo. Claro, entonces no tenía que haber atributos superfluos ni aquellos que puedan contener valores nulos. Y esa es la definición completa, ¿sí? Que referencia unívocamente un registro, que sea un conjunto de atributos, que tenga que ser mínimo y ninguno de los cuales puede asumir valores nulos. Esa es la definición completa. Bien, y había otra integridad que nos permiten las bases de datos, además de la integridad de entidad y la integridad referencial. ¿Cuál es la otra? De dominio. La integridad de dominio. ¿Y a qué refería eso? ¿Al dominio de qué? A que a los tipos de, yo tengo entendido que es a los tipos de datos, A de los los tipos de atributos. datos. Exactamente. Entonces, si yo defino que un atributo tiene tipo de dato fecha, ¿sí? No puede asumir un valor carácter, ¿sí? Porque solo puede asumir fechas. Bien, entonces con esas tres ya estamos dando un poquitito de integridad dentro de las bases de datos. Vamos a ver otras cuestiones de integridad ahora en lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y en las cuestiones de las disponibilidades se asegura que los usuarios autorizados, en relación de la confidencialidad, tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo requieran. ¿Sí? Yo tengo que tener disponibilidad cuando lo necesito. Ejemplo malo de eso.
que ya lo hemos mencionado en clase, que no tenemos El disponibilidad CISACAD, ¿puede ser? el SISACAD cuando nos queremos inscribir a las materias. Bueno, eso está mal. ¿M? Yo tengo que tener disponibilidad en algunas organizaciones 24/7. Un banco, por ejemplo. ¿Sí? Un banco tiene que tener disponibilidad de sus recursos de información y dice activos asociados. A ver, a lo mejor yo tengo la base de datos, está disponible, pero qué sé yo, se cortó la red. O algún problema con el servidor, ¿está? O algún problema con la aplicación que accede. Cualquiera de esas cuestiones, que son activos asociados a la información, que no estén operativos, me va a impedir acceder a la información. Entonces, yo tengo que lograr disponibilidad. Ya vamos a ver cómo se trabaja la disponibilidad, digamos, en el contexto de base de datos. ¿Se entienden estas tres dimensiones? Confidencialidad, integridad, Sí, disponibilidad. Bueno, de esto va a haber muchas preguntas en la evaluación de aprobación directa, así que lo tienen que entender muy bien. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan, me lo preguntan. A estas tres dimensiones a veces en los conceptos de seguridad se le agregan otros, como por ejemplo el no repudio. ¿Saben lo que es el no repudio? Yo no, le, profe, ni idea. yo le di mi mail, vamos a suponer mi cuenta de mail, a ustedes, ¿sí? Ustedes me mandan un mail, ¿sí? Y yo digo, nunca lo recibí. Puede haber caído en spam, ¿sí? Pero yo no puedo decir que nunca lo recibí porque es mi mail y la que tiene acceso soy yo. ¿Está? Eso es una. Y la otra es la trazabilidad, que tiene que ver también con la confidencialidad y la integridad de la información. A ver si pueden definir trazabilidad. Ya la tienen que haber visto O en sea, alguna es otra. como el camino que toma para llegar de un punto a otro. Es exactamente eso. Yo tengo que, de alguna forma, vamos a suponer que yo tengo un registro de los alumnos de la facultad, ¿sí? De ustedes. Tengo toda la tabla de alumnos, tengo legajo, tengo un montón de información que necesito para eh, estar trabajando con los alumnos. Bien. Pero resulta que aparecen modificaciones a los datos a lo largo del caminito, ¿sí? Desde que ustedes se dieron de alta, o desde que los dio de alta la institución, hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, yo tengo que saber quién, cuándo y por qué se modificó esa información a lo largo del camino. ¿Está? Entonces, la trazabilidad es muy importante porque vamos a suponer que yo tengo lo que decíamos del banco, alguien que accedió a mi cuenta, ¿sí? Y hizo transferencia, me sacó plata. Y yo digo, no fui yo. ¿Está? Bueno, el banco tiene que tener trazabilidad de cómo fue que esas transferencias se hicieron, a quién se hicieron, está como para poder ir, que hace la integridad de los datos, ¿se entiende? Porque mi plata, que era mi plata, ya no está más en la cuenta. Está, y yo no la saqué, yo no la transferí. Entonces, el banco tiene que saber hasta desde qué IP accedieron, ¿sí? Para poder hacer un rastreo después y conseguir realmente identificar quién fue el que accedió, a qué hora, a quién transfirió el dinero, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces la trazabilidad en en nuestra profesión es muy importante definirla. Antes se tomaba como un requerimiento no funcional. Hoy ya no es más un requerimiento no funcional, la trazabilidad de los datos, ¿sí? Porque, fíjense en el caso del banco que decíamos, hace a la funcionalidad del sistema, que yo sepa a quién y cuándo se transfirió el dinero de mi cuenta. ¿Se entiende? ¿Dudas acá? ¿Seguimos? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar sobre integridad y disponibilidad.
Entonces, para la integridad, recién dijimos respeto a las características del modelo relacional. Todas las tres integridades que mencionamos antes. Y la otra dice resistencia a fallos garantizada a través del modelo de transacciones. Las bases de datos relacionales respetan un modelo de transacciones que vamos a ir viendo qué características tiene, qué propiedades tiene ese modelo. Una transacción, ¿sí? En base de datos van a ser todas las operaciones que se hacen para garantizar que la información sea íntegra, que el modelo quede íntegro. Ejemplo, vamos a suponer que nos inscribimos a cursar una materia, ¿sí? ¿Qué datos se deberían actualizar para yo garantizar que ustedes están inscriptos a una materia en la facultad? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué tablas estarán vinculadas? ¿Qué datos Y una tendría que actualizar? tabla inscripción debe estar mi legajo, mi DNI dentro de esa tabla, Bien, la tabla de referenciando a inscripción, una el materia. legajo y qué otro dato. Y la materia La que me materia a inscribí, la que me inscribo y qué otro dato. la comisión, La comisión a la que me La inscribo. fecha, Del año, la fecha en que me inscribí, el horario en que me inscribí, ¿sí? Todos esos datos estarán en una tabla, Las vamos a suponer, materias. cursos o inscripciones al curso o lo que fuere. Está todos esos datos, que a su vez deberán actualizar qué cosa para que las comisiones tengan la cantidad de alumnos que tienen que tener. El un cupo. cupo. El cupo, que no se exceda el cupo. Entonces, seguramente habrá una tabla que serán los cursos, ¿sí? Cuando se definen los cursos para que ustedes después elijan en qué curso se van a inscribir, turno mañana, turno tarde, comisión fulanita, ¿sí? Y ahí se actualizará el cupo. Bien, si yo actualizo la inscripción y no actualizo el cupo, para decir, o la cantidad de inscriptos para poder relacionar con el cupo, no estaría completa la transacción. ¿Se entiende? No puedo Claro, actualizar es una como un cosa y caso no de uso. actualizo. ¿Cómo? Es No te entendí. como se tiene que completar el caso de uso. Una cosa así. Hay que completar el caso de uso de usuario, ¿sí? Desde que, o sea, todas las cosas que yo tengo que actualizar. Pensemos en una compra, en un carrito de compras, ¿sí? Que termina en la compra de un producto. ¿Qué tendrá que actualizar? La compra, El stock, si se compra, El stock, si se compra, ¿qué más? la, la tabla de las compras, que sería La con, tabla de la factura, vamos a suponer que se te emite claro, una factura. ¿Qué más? la de productos, porque se descuentan los, o sea, se tienen que quitar los productos. Bueno, ahí estaría el stock. Claro, el cupo. Bien, el stock que tiene el producto. ¿Qué más? Algo muy importante. Si no, la organización vende, pero no. ¿Qué le faltaría hacer a la organización que me está vendiendo? El comercio que me está vendiendo. Ya actualizó los productos, me emitió la factura. ¿Qué le falta hacer? el Cobrar. envío, Y cobrar cobrarlo. Si no lo cobra, estamos al horno. Bien. Y ahí encima funciona una API con ¿quién? con un banco. Con un banco, con una tarjeta, con algo que sirva para completar la transacción del pago, ¿sí? Pero si yo pago y no registro la venta, o registro la venta y no pago, o registro el saldo de stock, pero no registro la factura y la venta, no está íntegro el modelo. Que decíamos recién el caso de uso de usuario, ¿sí? La compra completita. ¿Se entiende?
Entonces vamos a ver cómo hacemos para que esa transacción esté completa y que no pueda hacerse alguna de las operaciones y el resto no. ¿Mm? Por eso dice resistencia a fallos. ¿Qué puede ser un fallo? Que se corte la transacción porque me quedé sin internet. ¿Sí? Que se corte la transacción porque hubo un error en algún dato que mandé en la actualización. ¿Está? Cualquier Y no se fallo no se que haya. pudo hacer el pago. ¿Cómo? No se pudo hacer el pago o algo así. No se pudo hacer el pago. No, mira, la tarjeta me da que está bloqueada. ¿Sí? No se puede completar la transacción. Entonces hay que volver todo para atrás. Claro, no ¿Está? podés actualizar el stock del producto si no se vendió. Si no se vendió. Exactamente. Bueno, si piensan en cualquier transacción que piensen, siempre tiene un montón de operaciones adentro. No es una sola operación. Salvo que sea, qué sé yo, el registro de un alumno o lo que fuera, pero igual conforma una transacción. ¿Está? Entonces, tenemos que lograr, de alguna manera, definir cuáles son las operaciones que conforman esa transacción y tomarlas como si fueran una sola. ¿Sí? Entonces, ¿se realiza todo el conjunto de operaciones o no se realiza? Esa sería la idea inicial del modelo de transacciones. Entonces, desde el punto de vista del usuario, dice, son operaciones con significado en el modelo semántico. Semántico significa significado, justamente. Entonces, por ejemplo, una transferencia de fondos de un banco. ¿Qué tendría una transferencia de fondos de un banco? ¿Cuántas operaciones? No te Si sabría decir. transfiero fondos de un banco, ¿Como una transferencia, ¿cuánto? profe? ¿Qué tiene? ¿Estamos hablando de pasos o de...? Sí, de operaciones Básicamente, dentro sí. del SQL. ¿Qué se les ocurre a Ah, ok. ustedes? Primero encontrar la cuenta del usuario, Bien. restarle o tomar el fondo que quiere quitar de su cuenta, Quitar de su cuenta restárselo. significa hacer un registro, viste que te aparecen todos los registros, ¿sí? O sea que vas a tener que Ujú. insertar un registro de la transferencia en la cuenta del usuario, que le estás mandando Ok. fondos a fulano, Claro, a otro. a otro con un monto, que va a estar en negativo porque estás sacando plata. ¿Y después? ¿Actualizo los datos o no? Se los Qué sumo más te a falta? la otra persona. Le sacaste fondos a la cuenta del banco. ¿Qué te falta para terminar la transferencia? ¿Sumas a la otra persona? Sumárselo a la otra persona. Entonces va a haber un registro que le dice, recibiste una transferencia de fulano de tal, en positivo. Se actualizan los saldos de las dos cuentas, tanto de la cuenta que emitió la transferencia como de la que la recibió. ¿Sí? Hay por lo menos cuatro movimientos ahí. Cuatro o insert, dos insert seguramente y dos update. ¿Se entiende? Son cuatro operaciones que si las Claro, miramos todo son eso es la individuales. transacción. Claro, pero todas conforman una transacción completa, que eso sería desde el punto de vista de la base de datos, ¿sí? Para el usuario es, transferí plata, nada más. Pero para nosotros significan cuatro operaciones elementales en este caso, ¿sí? Por eso dice, implica debitar fondos en una cuenta y acreditárselos a la otra. Pero debitar fondos en una cuenta significa un movimiento en el registro de la cuenta del usuario más actualizar el saldo. Y lo mismo en la cuenta que recibe, en la que se acredita. ¿Se entiende? ¿Sí? Todos los ejemplos que fuimos viendo. Ujú. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea una sola unidad, ¿sí? Dentro para la base de datos y que no se me pierda ninguna en el camino. Bien, entonces, para eso tenemos que delimitar todas esas instrucciones con una que es de inicio de transacción y otra que es de fin de transacción.
cada gestor de base de datos, en este caso, puede llegar a tener una diferentes formas de inicio de transacción y fin de transacción. Qué sé yo, hay algunos que dicen begin transaction y end, otras que dicen start transaction y commit, como en el SQL, en MySQL, que es lo que vamos a ver ahora. Start transaction y commit van a ser start transaction el inicio de transacción y commit el fin de transacción. ¿Sí? Bien. Pero pasa que el uso de transacciones está condicionado. Hoy no existen sistemas monousuarios, ¿sí? Sino sistemas multiusuarios, donde existe concurrencia. Ahí tenemos el problemita con el sysacad. Vieron que nosotros dijimos que mínimamente teníamos que tener un insert la, en la inscripción, actualizar el cupo de la comisión, ¿sí? O sea que eso va a estar delimitado por un start transaction y un commit, ¿sí? En realidad con un begin transaction y un end porque está en SQL Server, pero bueno, es lo mismo. Un inicio de transacción y un fin de transacción, las dos operaciones en el medio. Pero ¿qué pasa? Existe concurrencia. ¿Entienden la palabra concurrencia? La tienen que entender porque ustedes demoran mucho en acceder. Concurrencia es un montón de usuarios o procesos que están intentando acceder a la misma información en este caso, al mismo Claro, la recurso. misma transacción se podría decir. No necesariamente la misma transacción. Lo que están haciendo es tratar de usar el mismo recurso, que en este caso el registro del cupo de la comisión. ¿Sí? Claro, ahí Entonces hay todo, bloqueos, ¿no, profe? Eso es lo que nos pasa en el claro, CISACAT. y ahí se bloquea. Pero la idea es que hay que bloquear, el tema es cómo tengo que bloquear, que ahora vamos a ver. Donde fallamos ahí dentro del SysAcad es en la forma de bloqueo, porque no está pensado como un sistema multiusuario, ¿sí? Donde va a existir mucha concurrencia. Entonces, a veces puede pasar que sea un problema de red, de la capacidad y todo lo demás de acceso, pero muchas veces está condicionado por cómo armamos la transacción nosotros. ¿Mm? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, concurrencia es eso. Entonces, muchos usuarios o procesos que quieren acceder al mismo recurso y ese recurso está bloqueado porque lo está usando otro usuario u otro proceso. Que hay que bloquearlo, pero vamos a ver cómo. Bien, entonces, ese modelo de transacciones, ¿sí? Debe respetar estas propiedades que están acá que se llaman ACAD o ACID. ¿Mm? ACAD en castellano, ACID en inglés. ACAD. Vamos a empezar por la primera. Atomicidad, que es esto que estábamos diciendo. Una sola operación lógica. Entonces tengo un inicio y un fin, y aunque haya 300 operaciones en el medio, esas 300 operaciones se tienen que ejecutar como si fueran una única unidad lógica. Si hay alguna que no se puede completar, no se realiza. Eso habla de realización completa. Consistencia. Dice, debe asegurarse incluso aunque varias transacciones se efectúen concurrentemente. Si nosotros dejáramos, vamos a suponer, dejamos que todos los usuarios accedan al cupo de las comisiones y se inscriban. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Yo no les bloqueo nada, les dejo que ustedes se inscriban a todo el mundo en el momento que abro la inscripción, se inscriben todos. No pasa nada, no bloqueo Puedo ver, nada. se van a reescribir, se van a empezar a sobreescribir las cosas. Se pueden sobreescribir las cosas, ¿qué más puede pasar? En función del el uso del sistema o de las cuestiones con respecto a las comisiones, ¿qué va Se a puede pasar? superar el cupo de cada comisión, quizá. Claro, probablemente todos se quieran inscribir a una comisión en el turno mañana, vamos a suponer, ¿sí? Y me excedí el cupo de la comisión, porque cuando lo va a evaluar ya se inscribieron todos. Entonces no sería coherente la transacción. ¿Sí? La consistencia también está asegurada por todas las reglas de integridad que estuvimos diciendo recién. ¿Está? Entonces, bueno, esa propiedad asegura la consistencia. Entonces tenemos atomicidad, consistencia,
Y el aislamiento lo que hace es la concurrencia no problemática. Esto de bloquear, ¿sí? Y dice debe mantenerse el nivel de concurrencia en función de los accesos que tendrán los usuarios. Depende de lo que yo vaya a hacer, hago un aislamiento. A ver, pensemos. ¿Alguna vez compraron un pasaje en avión o un ticket a un recital que tenga así localizaciones y yo elijo la localización? ¿Nunca? Sí, sí. ¿Alguna vez sí? Bueno. O alguna vez le ayudaron a alguien a hacerlo, porque como somos de sistema, todas esas cosas nos caen a nosotros. Bueno, si vamos a comprar algo que tenga butacas, qué sé yo, o lugares disponibles, generalmente la página nos muestra todos los lugares disponibles, ¿sí? Bueno, Con cuando lo compramos cual, virtual en el cine, algo así, no, en el ¿no? cine, exactamente, por eso butacas, algo que yo tenga que elegir la butaca. ¿Siempre la puedo comprar una vez que la elegí? No, hay veces que si tarda mucho, después no te deja porque ya está ocupada. Bien, entonces, fíjense cómo está armado esos sistemas. Primero me muestra, me dice, usted tiene un ratito nada más para elegir, ¿está? Yo elijo, pero todavía no se armó la transacción. ¿Por qué? Porque si se hubiera armado la transacción, yo le estaría mostrando a un usuario la disponibilidad y estaría bloqueando a todo el resto de la humanidad a que acceda a esa disponibilidad. ¿Lo pueden imaginar? ¿Se hacen una idea de cómo es? Si yo empiezo la transacción, como todas las operaciones se hacían en forma completa o no se hacían, si yo bloqueo cuando estoy mostrando la disponibilidad, el resto no va a estar pudiendo ver la disponibilidad. Entonces, la disponibilidad se muestra antes. Armo la transacción para cuando ya me dijo, esta es la que quiero, ahí analizo si realmente está disponible y ahí bloqueo ese asiento que estoy comprando o esos asientos que estoy comprando y ahí termino la transacción, le pido la tarjeta de crédito y todo lo demás. ¿Sí? Es lo que Claro, pasa con pero el... vos te referías antes de seleccionarlos. ¿Cómo? No entendía eso. No Vos te te referías entendí. cuando apenas seleccionás, no antes. No entendía que, o Claro, sea, cuando yo ya pensé que vos me decías si te muestra la bloqueaba cuando ya tenía disponibilidad. seleccionado. Si yo, antes de mostrar la disponibilidad, empiezo bloqueando toda la disponibilidad que hay, nadie puede acceder. ¿Qué es lo que pasa con el SISACAD? Bloqueo cuando vos accedés. Hasta que vos elegiste, pueden pasar un tiempo. Entonces todos los demás están bloqueados, están esperando en la colita. Por eso hacemos P5, P5, P5. ¿Sí? En cambio, si me muestra la disponibilidad, yo elijo y después armo la transacción, analizo el cupo y te inscribo, es diferente. Imagínense que están en la cola del supermercado, ¿sí? Y cada vez ahí ya se sabe que el stock está porque vos tenés el producto, pero bueno, pero imagínense que entro a la cola del supermercado y cada vez que escaneo un producto, se bloquea para actualizarlo. Se armaría un lío infernal en la cola del supermercado. Está comprando manteca, espérate porque está comprando manteca y hay 800 usuarios que están comprando manteca y no la pueden comprar porque tiene bloqueado el registro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? No, cuando termino de cargar todo el ticket, bloqueo, hago las actualizaciones de stock correspondientes y cierro la compra. ¿Se entiende? Tienen que O sea, imaginárselo. primero lo manejarías por un tema de interfaz y después harías toda la parte de... Exactamente. En el momento en que yo digo, ahora sí, ahí recién bloqueo, armo
armando la transacción como corresponde. Ahora les voy a mostrar, hay distintos niveles de aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tiempo en que están bloqueados los registros, pero en la caja del supermercado no se nota porque cuando estoy cargando el carrito, metiendo las cosas en el... ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que demora un ratito la pantalla del sistema para darle el OK que terminó la transacción. Entonces va bloqueando obviamente los registros, porque si no, si una actualiza el stock y la otra no actualiza el stock, después cuando terminan el día tienen cualquier cosa en el stock. ¿Sí? Lo mismo con los pagos y todo lo demás. ¿Está? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ese aislamiento para que la concurrencia no tenga problemas, no sea problemática. Significa problemática, que me bloquean los registros y yo no puedo hacer nada. Sí, tengo que esperar. De hecho, hay sistemas que funcionan muy mal por eso. Porque bloqueo todos los registros antes de hacer algo. Porque no están pensados para hacer sistemas multiusuario con una concurrencia muy alta. Entonces, vamos a tener que ver eso. Bien, la... después vamos a dar más ejemplos, ¿eh? Pero vayan pensando en todos estos ejemplos. Bueno, durabilidad, permanencia de los cambios. Cuando se termina la transacción, significa esto, tras una transacción, los nuevos valores de la base de datos deben mantenerse a pesar de cualquier tipo de fallo del sistema. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que terminó la transacción y se corta internet. Y lo estoy haciendo por la web. O se corta cuando se corta la conexión al servidor en una LAN. No tiene nada que ver. O se corta la luz. ¿Sí? Bueno, no tiene nada que ver. La transacción terminó, está completa. ¿Cómo puede ver un usuario si está completa? Y tiene que ir y revisar cuando se recupera del fallo, ya sea el corte de luz, ya sea la conexión al servidor, etcétera. Se tiene que ir a fijar si está su transacción completa, porque no sabe si terminó o no terminó. Ahora, si se cortó en la mitad, antes del commit sería, antes del fin de la transacción, no se tiene que registrar ninguno de los cambios que se hicieron. ¿Sí? Si supónganse que en un ticket de supermercado se llegó a la mitad del ticket del supermercado y se cortó la conexión con el servidor, se cayó el servidor por alguna razón, cuando recupera, deshace todos los registros que estaban en la transacción que no se habían completado y los deja limpitos. Los deja como si no hubiese actualizado nada. Entonces el usuario tendría que volver a registrar la transacción, digamos. ¿Sí? Pero una vez que está, la transacción ya está. Una vez que yo hice la transferencia, el dinero se fue de mi cuenta y se fue a la otra. ¿Bien? Bueno, esas son las 4 propiedades de las transacciones que tenemos que respetar y ahora vamos a ver qué es lo que ponemos o cómo actúa la base de datos para esto. Bien. Hay responsabilidades Profe, ¿y dentro... si pasa Sí. esa, ¿Y si pasa? si pasa esa mitad, sí se registran? O sea, si pasa la mitad Siempre de que la termine el commit, transacción. siempre que haya pasado el commit, está Ok, registrada. Si no llegó al commit, está haciendo la no, última transacción y se cortó, se vuelve para atrás. ok. Tiene que haber terminado el commit. Yo ahora les voy a explicar cómo hace el gestor para eso. Bueno, dentro del sistema de gestión de base de datos hay un montón de componentes que hacen que estas responsabilidades, digamos que todo este modelo de transacciones actúe bien. Hay en cuestión de atomicidad, hay un componente de gestión de transacciones. En el caso de consistencia, muchas veces el programador que codifica la transacción y la comprobación de las reglas de integridad pueden ayudar. En el aislamiento hay un componente que se llama control de concurrencias y en la durabilidad hay un componente que se llama gestión de recuperaciones. Para cuando se recupera la base de datos después del fallo, que se recupere con los datos correctos. Bien. Estados de una base de datos. En la medida que se están ejecutando transacciones, la base de datos puede estar consistente o inconsistente.
Ahora, si pensamos que es multiusuario, ¿cómo va a estar si yo le saco una foto a una base de datos en este momento de el estado en el que está? ¿Cómo les parece que va a estar? ¿Consistente o inconsistente? Consistente. ¿Consistente o inconsistente? Yo le saco una foto ahora a el gestor de base de datos del Banco Nación. ¿Está consistente o inconsistente? Inconsistente, ¿no? Porque habría muchas transacciones ocurriendo quizá al mismo tiempo. Al mismo tiempo, exactamente. En general, el estado de una base de datos va a estar inconsistente. ¿Cuándo va a estar consistente? Cuando no haya ningún usuario conectado, ¿sí? Porque yo no puedo verificar que ese usuario no esté haciendo transacciones. O todos los usuarios están haciendo consultas, ¿sí? No están haciendo transacciones, solamente consultas. Y la consulta no es una transacción, siempre que para que haya una transacción tiene que haber una actualización, ya sea un insert, un update o un delete. ¿Tá? Entonces, la mayoría de las veces la base de datos va a estar en estado inconsistente. Va a estar consistente cuando los usuarios solo realizan consultas, cuando bajé el servicio de la base de datos porque quiero hacer un backup, por ejemplo, ¿sí? O cuando, sí, todos los usuarios realizan consultas, nada más. ¿Vamos? Bien. Vamos a los estados de las transacciones. Se lo voy a mostrar primero con el gráfico y después volvemos al texto. A ver, estos son los estados por los que pasa una transacción. Activa significa que leyó el Start Transaction. A ver, antes de hacer esto, esperen que voy a levantar el Workbench. ¿Me están viendo el Workbench o levanté solamente... No se ve, Ojo, profe, el profe, nada más. Word. no se ve? Bueno, Tiene espera. seleccionado el PDF. Vamos a compartir distinto entonces. Vamos a ir nueva. Bien. Yo les dije que una transacción siempre va a tener que estar entre un start transaction, ¿sí? Y un commit, ¿sí? Siempre que hagan una transacción, cualquier insert, update, delete o un conjunto de ellos que hagan, si no escriben start transaction y commit, se lo ponemos mal. Así que no se olviden de esto. Parcialito de transacciones, start transaction y commit, y después escriben todo lo que va adentro. ¿Está? O sea que acá adentro, ¿qué va a haber? Puede haber update, puede haber insert, puede haber delete. También puede haber un select, ¿está? Porque quiero buscar datos o lo que fuere, analizar algo, armar una tabla temporal para después insertar datos, lo que fuere, ¿está? Pero siempre tiene que haber por lo menos alguna de estas tres para que sea el concepto de transacción. ¿Estamos? Entonces, cuando se ejecuta el start transaction, la transacción va a estar activa. Se va a decir que va a estar activa. ¿Tá? Empieza la transacción, digo, está activa. Es este grafiquito de acá. Bien. El modelo de transacciones usa lo que se llama compromiso en dos fases. Va a ser algo primero y después va a ser realmente la actualización de los datos. Vamos a ver qué es el algo primero. ¿Alguno trabajó con Linux? ¿Alguna vez instalaron Linux? Que es muy parecido lo que hace. No, Sí. ¿No? Bueno, en los sistemas operativos, tanto Linux como Windows también lo hace, hay algo que se llama
creo que se escribe así, journaling, ¿no? Bien. ¿Qué significa esto? Que no va a escribir la transacción directamente en la base de datos, ¿sí? Va a escribir la transacción en el log de transacciones. O sea, está activa y va a empezar a escribir en lo que se llama log de transacciones. Es un archivo asociado a la base de datos donde va a ir escribiendo todas las transacciones, todas, digamos, las operaciones de la transacción. ¿Hasta ahí? No, todavía no actualizó la base de datos, ¿sí? Entonces, en la primera vueltita, cuando llega acá, antes del commit, primera vuelta, voy a decir que la transacción está parcialmente confirmada o comprometida, que es esto que se ve acá. O sea, empieza la transacción en Start Transaction, va escribiendo en el log de transacciones y llega parcialmente comprometida. ¿Qué hace después? En esta flechita que va acá. Da una segunda vuelta, ¿sí? Y en la segunda vuelta, vamos a ponerlo acá, segunda vuelta, escribe en la base de datos lo que estaba en el log de transacciones, ¿sí? Y marca en ese log, pone una marquita diciendo que ya la hizo, que ya la escribió eso en la, diciendo que ya escribió en la base de datos. A ver, ¿sí? Esa es la segunda vuelta. Entonces, ¿cuándo realmente va a estar terminada de la transacción? Cuando se terminó de ejecutar el commit en la segunda vuelta. Recién, acá, después de la segunda vuelta, decimos que está confirmada. O sea, acá, comprometida o confirmada. Y ahí estaría terminada la transacción. ¿Por qué les parece que escriben el log? ¿Por qué les parece que hay una vueltita donde escriben el log y recién después escriben la base de datos? Que es lo mismo que hacen los sistemas operativos que tienen journaling. No era por lo que comentaba antes, que antes de realizar la transacción se tiene que mostrar todo y tiene que pasar una vuelta por si está ese problema de que se cae o hay problema. Exactamente. Porque si hay un problema, hay un fallo, tiene que volver para atrás. En algún lado tiene que estar escrito lo que tiene que volver para atrás. Y está escrito en el log de transacciones. ¿Se entiende? Entonces, acá empezó a escribir en el log de transacciones. Vamos a suponer, acá adentro, acá, vamos a suponer que acá, este insert le puse, vamos a, ya que estoy en el FATSE, le voy a poner un insert into alumnos. A ver, guíenme, ¿qué tendría que poner?
¿Qué tendría que poner después de insert into alumnos? Ya me están googleando, a ver, ¿qué tengo que poner después? Vamos, vamos, que tienen que practicar esto, ¿ah? ¿Qué va después de insert into alumnos para un insert? ¡Ay, qué mal que está! ¿Irían los valores? Exactamente, los valores. Y acá tengo que poner los valores para el DNI, ¿sí? Los valores para el nombre, el apellido, el teléfono, el email y la dirección, ¿sí? Y acá, si miramos las columnas, el DNI es un entero. Vamos a suponer que yo acá me equivoco, ¿ah? Y pongo, eh, eh, chic. Después pongo el apellido, no, el nombre. Bueno, los demás son todos varchar. ¿Puedo hacer esto hasta acá? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el insert? ¿Lo va a ¿No ejecutar? dependería si son obligatorios los atributos? No sé si Bien, son. ahí está. Primero, tendría que saber si son obligatorios todos los atributos, porque si no los tengo que escribir todos. Segundo, ya va a dar un error. ¿Qué tipo de error va a dar? ¿Qué integridad va a estar analizando que me va a dar un error? De dominio, ¿no? De dominio, porque el DNI era entero y yo estoy poniendo la Lala, que es un texto. ¿Sí? Bien. Pero acá no se dio cuenta. ¿Sí? Es más, cuando yo la seleccione todo esto, vamos a decir que no estuviesen estos dos, ¿sí? Y estuviese directamente el commit, está ahí, ya lo tengo escrito abajo, pero bueno, ¿sí? Si yo ejecuto esto, lo va a ejecutar, no me va a dar un error de sintaxis, porque las start transaction está escrito, el insert está escrito, el commit está escrito, no me va a dar un error de sintaxis, pero sí me va a dar un error en ejecución. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar activa cuando encuentre el Start Transaction, pero no, ni siquiera va a llegar a parcialmente comprometida porque va a detectar el error de integridad de dominio. Vamos a suponer que antes de este insert hubiese habido un update de algo, ¿sí? Este ya se escribió en el log de transacciones. Entonces, ¿qué hace acá? Da un fallo, encuentra que da un fallo, analiza el log de transacciones, ve que hay un update anterior, lo da vuelta, lo revierte, o sea, marca como que no lo hace porque todavía no está en la base de datos, pasa al estado de fallida y se aborta la transacción con un error. No puedo actualizar porque hay un error de integridad de dominio. Te va a decir que el insert tiene un dato que no corresponde al dominio de valores de los atributos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perdón. En realidad no llegó a parcialmente comprometida, perdón. Estábamos por acá, porque no llegó a la primera vuelta entera. Llegó a fallida en el medio de la transacción, pero revierte, marca que la transacción no se completó, pasa fallida y pasa abortada. Bien. ¿Cuándo va a dar un error de parcialmente comprometida fallida? Cuando todo esto esté bien, vamos a suponer que hizo bien el update, vamos a suponer que este error no está todo bien, ¿sí? Llegó al commit la primera vuelta, pero hay un fallo en el gestor de base de datos
entre el update y el insert. O sea, no completó la transacción, no completó el commit. Ahí sí va a ir y va a buscar todos los registros que estuvieron actualizados, los va a desactualizar de la base de datos, los va a revertir, va a pasar a fallida y va a pasar a abortada. Solamente va a pasar a confirmado o comprometida cuando termine el commit y no haya habido ningún fallo en el medio. Por eso es que escriben el Profe, log de transacciones. Sí, y ahí cuando está parcialmente comprometida, cuando se hace ese error, esos errores, como por ejemplo el que no llega al commit, no sí. se debe a algo de nuestro código dentro de la base de datos, sino algo Ahí ya no. externo. Ya cuando pasó a parcialmente comprometida es porque ya analizó que todo lo que estaba haciendo lo podía hacer. Claro. Y ya bloqueó los registros, hizo todo lo que tenía que hacer para que pudiera pasar este caminito. Pero como hay un error que en general es un fallo físico, corte de luz, no acceso al servidor, alguna cuestión de esa, entonces cuando vuelve a recuperarse el gestor de base de datos, encuentra que hay transacciones que no terminaron, que no llegaron a comprometida, porque esas, eh, eh, ¿se acuerdan de la propiedad de durabilidad? Las que están comprometidas ya están. Las otras, que no terminaron de marcar el commit, ¿sí? En el medio del pasaje, tienen que ir a fallida. O sea que hay que revertir todas las transacciones, llegar a fallida, porque están todas revertidas, y el estado final es abortado. ¿Alguna otra duda? Bien, muy importante entonces, empezamos con activa, empieza a escribir en el log de transacciones, hace la primera vuelta, llega parcialmente confirmada o comprometida, antes del commit. Vamos a una segunda vuelta, lee del log de transacciones, escribe en la base de datos, ¿sí? Cuando llega el commit, está confirmada o comprometida. Si hay algún error después de llegar a parcial, después de la primera vuelta, y cuando está haciendo la segunda vuelta, un error físico, va fallida. Si detecta un error de integridad referencial, integridad de dominio o integridad de referencial, generalmente lo va a detectar, generalmente no, lo va a detectar de activa mientras está escribiendo el log de transacciones y ahí va a pasar a fallida, me va a dar el error y se va a abortar. ¿Estamos? No me tengo que olvidar de escribir el start transaction y el commit. Me olvido de eso, ya no es una transacción. Aunque acá adentro haya un solo insert, un solo update, un solo delete, acostúmbrense a poner start transaction y commit. Bien, bien. Eh, hay gestores que me dejan reiniciar la transacción. Es decir, completar la transacción cuando hay un fallo físico de hardware, completarla. Pero hay que guardar mucha información y eso baja el rendimiento de la base de datos, ¿sí? Entonces, en general, no reinicia la transacción, sino que la cancela. ¿Mm? Bueno, entonces cualquier fallo que hace lo mismo que cualquier fallo de control lógico, de que está mal escrita la transacción o alguno de las operaciones dentro de la transacción. Bien, entonces en la medida que se ejecutan las transacciones, se registran en el archivo de bitácora o log de transacciones, la marca de inicio de transacción, la marca de escritura, modificaciones o eliminaciones y la marca de fin de transacción. Eso es lo que tiene al menos el log de transacción. También tiene valor anterior, valor posterior para un registro, para un atributo del registro. Si estoy haciendo un update, bueno, valor anterior para que después cuando lo revierta vuelvo al valor anterior que tenía, etc. Pero va marcando todo eso en ese log de transacciones. Bien. Todas estas ejecuciones de las transacciones, estos componentes responsables de preservar la propiedad, hacen que sea transparente la recuperación. El usuario ni se entera. Lo único que tienes que saber es que si se le cortó la conexión o lo que sea, tiene que verificar que esté registrada la transacción que él había realizado. Y también debería ser, que no nos sucede con el SysACAD, transparente la concurrencia.
Es decir, los usuarios no tienen que percibir la base de datos como un sistema multiusuario, que hay un montón de gente queriendo acceder a la información, ¿sí? Debería ser que se sienten como que están solos, ¿no? Que es un sistema monousuario cuando actúan. Tiene que ser transparente la concurrencia. Para eso hay formas de aislar. ¿Se acuerdan que una de las propiedades era el aislamiento? ¿Sí? Entonces, ese aislamiento, que le hace el componente de control de concurrencia, va a ver si puede o no puede acceder al registro o no, dependiendo de lo que vaya a ser la transacción. Entonces, bueno, este es el ejemplo que vimos antes, que lo fui escribiendo. Bien, con respecto a la concurrencia, varias transacciones que se ejecutan en forma concurrente me permiten mejorar la productividad. Esto es lo que yo les decía. Imagínense que yo bloqueo todo en la caja del supermercado cuando alguien compra algo que está comprando la caja de al lado. Y sería un horror, porque la cola del supermercado no alcanzarían las instalaciones del supermercado para soportarlo. Bien, se mejora la utilización de recursos y reduce el tiempo de espera. Pero puede destruir la consistencia de la base de datos. Esto es lo que decíamos. Yo dejo que todo el mundo se inscriba, no aíslo los registros, dejo que todo el mundo se inscriba y bueno, ahí soné porque el cupo de las comisiones se me excede y no puedo hacer consistente los datos que hay adentro de la base de datos. ¿Se entiende ahí? Bien. Entonces, necesitamos controlar la concurrencia. Cuando controlo la concurrencia, lo que trato de evitar son problemas de estos 4 problemas. Hay 4 formas de hacer el aislamiento que impiden estos 4 problemas que se los voy a ir mencionando uno a uno. A ver, actualización perdida, que es el nombre entero es actualización perdida por intercalación de operación. ¿Sí? Vamos a suponer que hay una transacción de compra de artículo que ejecuta estas operaciones. Y una transacción 2 que vende un artículo que ejecuta estas operaciones en estos tiempos que dice acá la columnita tiempo. Entonces, vamos a suponer que dice la tabla de artículos, el saldo inicial para el artículo 1 al inicio de la transacción es 10. O sea que esta va a estar leyendo 10. ¿Qué va a estar leyendo esta en el tiempo 2? ¿Cuánto va a estar leyendo de saldo? Si esta leyó 10 y no hubo ninguna modificación, ¿cuánto lee esta? También ¿Cuánto? 10. 10. Las dos leen 10. Esta dice compro. Y acá dice compró por 5 artículos, con lo cual cuando calculó el saldo le dio 15. Pero esta ya había leído 10. Esto es lo del cupo. Es lo mismo que lo del cupo. Si todos leímos que el cupo de la comisión era 15, ¿sí? 30 o lo que fuere, ¿sí? Todos leímos 30, entonces cuando vamos a actualizar la cantidad de inscriptos, ¿sí? Actualizo la cantidad de inscriptos o actualizo el cupo restante, ¿sí? Y las dos me van a dar cualquier cosa, porque esta tiene 15 ahora en el saldo, y esta que leyó 10, pero vendió 3, tiene 7 en el saldo. Esta modificó el registro, le quedó un 15, pero esta sobreescribió ese registro y le quedó ¿cuánto al registro? 7, ¿sí? Con lo cual, el aislamiento de estas dos transacciones está mal hecho y yo lo que hago es haber perdido la actualización de este registro. O sea que yo tendría que haber aislado esta transacción para que, si esta arrancó primero, esta actualice los 15 y esta cuando venda los 3 artículos me queden 12 artículos para el saldo final. ¿Se entiende? Si yo no aíslo estas transacciones, tengo ese problema.
Lectura sucia, otro problema. Y dice que se lean datos de que otra transacción ha modificado sin que la misma se haya confirmado. Es decir, no se ejecutó el commit. ¿De dónde está leyendo? Del log de transacciones. Entonces, esta lee el registro del artículo 1, que sigue teniendo 10 para el ejemplo. Entonces, te lee 10. Le compran 5, tiene 15. Modifica el artículo, tiene 15. Y por alguna razón, se cortó la luz, me quedé sin conexión con el servidor, algún problema, se canceló la transacción, con lo cual vuelve a tener ¿cuánto? 10, que era el valor inicial. Pero esta había leído el saldo de los artículos acá, cuando esta la había modificado, con lo cual tenía 15. Con lo cual, si sigo vendiendo con este saldo, estoy errándole. Con lo cual tendríamos que haber aislado esta transacción hasta que se termine realmente para que ésta lea la cantidad de artículos que tendría que tener. Esto se llama lectura sucia. Cuando hay un update, ¿sí? Las otras pueden leer sucio. A lo mejor no me interesa y leo sucio y no hay problema, porque estoy leyendo que son los nombres de los artículos. Pero si necesito saber el saldo, no voy a poder leer esos registros así porque no se terminó de ejecutar el código. Lo mismo pasa con la lectura no repetible. Cuando yo leo en distintos momentos y entonces leo acá y estoy leyendo distintos valores. O con la lectura fantasma que se da cuando yo hago insert o hago delete. Acá, por ejemplo, dice, leí todos los artículos que comienzan con A y esta transacción insertó un artículo con el nombre alfombra. Por lo tanto, si vuelvo a leer los artículos, esta de alfombra me sale que antes no estaba. Entonces estoy leyendo registros fantasmas. ¿Pasa con un insert o pasa con un delete? Bueno, entonces se hace bloqueos. Que lo que se hace es plantear los niveles de aislamiento. ¿Dónde se plantean los niveles de aislamiento? Antes de la transacción. El nombre es horrible, o sea, el comando es horrible. Set transaction isolation level. Y acá pongo el nivel de aislamiento que quiero tener para la transacción, antes de ejecutar la transacción. El comportamiento serializable sería lo que nos pasa con el sysacat. Entra un usuario, bloquea los registros hasta que no los deja, no se termina de ejecutar el commit, no libera los registros. ¿Sí? Entonces, un usuario atrás del otro, es serializable. Como en serie, como en una cola. Bien, entonces, una transacción espera que se liberen los bloqueos de otras transacciones que hayan realizado antes de ejecutarse. Es el mayor nivel de aislamiento. Acá no puede haber ninguno de los problemas que dijimos antes porque cada transacción se ejecuta solita. El que se llama repeatable read, o sea, una lectura repetible, utiliza bloqueos exclusivos, evita todos los problemas menos la lectura fantasma, o sea, lectura de registros que no existían antes de la transacción. El que sigue, que se llaman bloqueos compartidos, impiden solo la lectura de actualizaciones incorrectas. Las lecturas sucias que dijimos antes. Ese es el read committed. Y el que no utiliza bloqueo y pueden ocurrir cualquiera de los problemas de concurrencia es el uncommitted. Entonces, si yo le pongo uncommitted, hagan lo que quieran, no pasa nada y pueden ocurrir todos los errores. A lo mejor en lecturas que no tienen ninguna importancia, puedo poner un read uncommitted. Bien. Si yo bloqueo un montón de relaciones o tabla, tuplas, registro, es mucha la granularidad y hay menor concurrencia. Entonces tengo que tratar de no bloquear
digamos, con niveles de aislamiento que me impidan la concurrencia de los usuarios. Bien. Y ahí tienen una tablita de qué impide cada uno y qué no impide. ¿Está? Estos ejemplos se los pedimos después en las evaluaciones teóricas, así que vamos a hacer varios ejemplos más para que les queden y puedan entender bien esto, que es lo más complicado que tiene esta parte. ¿Mm? Bien. En cuanto a los fallos, puede haber pérdida de información o sin pérdida de información. Dependiendo, dice, con pérdida de información es porque yo desando la transacción y entonces causas físicas o lógicas, tiene que desandar la transacción y pierdo toda la información que ya había grabado. No es que la pierdo si es que el usuario todavía tiene en su pantalla la transacción, le dice no se puede ejecutar la transacción, intente de nuevo. Entonces ahí intenta de nuevo. Y los fallos de la transacción lógicos son internos, como los de las integridades que dijimos antes. Y en el sistema hay bloqueos que se llaman deadlocks porque están armados los bloqueos mal armados, los aislamientos en las transacciones. Bien. Bien, esto es para cuando utilizo esto que yo decía que pueden seguir las transacciones, así que no le vamos a dar mucha bolilla. Si una transacción falla, se deshace por efecto de asegurar la atomicidad. ¿Mm? Que es lo que ya vinimos diciendo, es para agregar otra vez y reforzar ese ejemplo. Bien, confidencialidad lo vamos a dar la próxima clase y vamos a seguir con los ejemplos. Esto lo tienen que leer, lo tienen que analizar para que no se les vaya ningún concepto y para que la semana que viene me puedan preguntar dudas. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene dijimos que no porque hay mesa de examen. Ahí les llevo los parciales, las evaluaciones de aprobación directa de teoría para que las vean. Pero la otra semana sí o sí vamos a seguir con este tema y vamos a reforzar ejemplos. ¿Vamos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre los parciales de teoría? Sí, dejo de grabar porque Porque ya esto es estoy otra viendo cosa.